Hay lugares que no son de ladrillo y cemento, son de recuerdos. La vecindad del Chavo fue uno de ellos, un hogar para millones que, sin saberlo, nos convertimos en un vecino más. Reímos, soñamos y crecimos con ellos, pero toda familia, tarde o temprano, debe aprender a decir adiós. Hoy no recordamos a los personajes, sino a las almas que les dieron vida, a los genios que ya no están con nosotros y cuyas historias merecen ser contadas. Y si la vecindad tenía un corazón, ese era Monchito, Ramón Valdés. Nacido en Ciudad de México, pero criado en la frontera, siempre estuvo rodeado de arte. Era hermano de leyendas como Tintán y el Loco Valdés, pero Ramón era distinto. Nunca tuvo la ambición de ser la estrella más grande. Como nos contaron, su filosofía era simple: trabajar lo suficiente para vivir. Y en esa sencillez se escondía una genialidad que nadie pudo igualar, porque no solo actuaba, tocaba, cantaba, improvisaba, pero lejos de las cámaras era un hombre reservado, casi un ermitaño. De carácter fuerte sí, pero con una nobleza que dejaba huella. Lamentablemente esa huella también la dejó el cigarro. El 9 de agosto de 1988, un cáncer de pulmón se lo llevó a los 64 años. Su partida dejó un vacío inmenso y con el tiempo una controversia. Años después, Florinda Mesa insinuó que Ramón tenía problemas con otras sustancias, además del alcohol y el tabaco, algo que su familia desmintió rotundamente, defendiendo el legado de un hombre que con sus luchas entregó su vida a la comedia, pero su verdadero final no está en la polémica, sino en el amor de sus amigos. Su última escena grabada, curiosamente, fue entrando a un panteón rodeado de niebla, como una premonición de su propio adiós. En el hospital, sus últimas palabras fueron para sus vecinos. A Edgar Vivar, el señor Barriga le dijo con un hilo de voz: ya no le voy a poder pagar la renta. A Carlos Villagrán, su cachetón... Lo fui a ver a un hospital que se llama Santa Elena. Y pues ya estaba en las últimas, ¿no? Lo abracé, le di un beso, empezamos a llorar. Y me dijo: ya, no llores, cachetón. Me dice: es más, allá te espero. Le digo: allá arriba, no te hagas tonto, allá abajo. Y para María Antonieta, su chilindrina, él era su segundo padre, su padrino de bodas. Ella se enteró de su muerte en Perú y el dolor la hizo colapsar. Valdés, yo estaba en Perú. Y me lo dijeron precisamente en el mismo hotel, en el mismo lugar donde habíamos estado, yo creo que exactamente un año antes. Estábamos comiendo, se quedó con la cuchara María Antonieta de dinero. No te lo creo. ¿Sí? Y ahí sí no pude dar fruto. No pude dar fruto. Tuvieron que llevar al hospital. Se le bajó la presión, se le puso muy mal. La vecindad se había quedado sin su eterno deudor. ¿Y qué sería de la vecindad sin su maestro, Rubén Aguirre, un gigante de casi 2 metros que antes de enseñar con su tatatá, fue ingeniero agrónomo, cronista de toros y un genio de la radio? Llegó a crear una radionovela donde él solo, jugando hacia todas las voces y los efectos de sonido. Su encuentro con Chespirito lo unió a la vecindad para siempre. Pero detrás del maestro Longaniza había un hombre que enfrentó la lección más dura de su vida. Un terrible accidente de coche en el que, al fallarle los frenos, su esposa perdió una pierna y él quedó con la columna y una pierna destrozadas. Ese dolor lo hizo más hogareño, alejándolo de los escenarios. Me pudo mucho y estuve en depresiones muy fuertes por el sufrimiento de mi esposa, no por mi esposa. Pero ya lo superamos. El 18 de junio de 2016, una neumonía complicó su salud y el profesor dio su última clase en su hogar de Puerto Vallarta. La vecindad también tuvo visitas ilustres, como el gran Germán Robles, el eterno vampiro del cine mexicano que llegó como Don Román para cubrir a su primo de la ficción durante una ausencia. Su paso fue breve pero inolvidable. O María Luisa Alcalá, quien dio vida a Malicha, la ahijada de Don Ramón, cuando la Chilindrina dejó el programa por un año. Falleció en 2016 mientras dormía en la paz de su hogar. Y cómo olvidar a Olivia Leiva, una de las actrices que interpretó a Gloria, la tía de Patty, cuya belleza, forjada en concursos como Señorita México, iluminó el patio. También el gran actor de teatro Abraham Stevens, a quien recordamos como el dueño de la feria que visitó la vecindad. Todos ellos, con sus breves estancias, dejaron una huella imborrable.
Pero si hubo una historia de amor que trascendió la pantalla, fue la de Angeline Fernández, la bruja del 71. Lo que pocos saben es que esta mujer de carácter fuerte nació en Madrid y fue una joven guerrillera que luchó contra la dictadura de Franco. Al ver su vida en riesgo, emigró a México, donde se convirtió en una estrella del cine de oro. La comedia no era su fuerte, pero su gran amigo, Ramón Valdés, la recomendó con Chespirito. El resto es historia. Su amor por su Rorro era tan real como la vida misma. Cuando don Ramón murió, cuentan que Angelines se aferró a su ataúd durante horas, rota de dolor. No soportó mucho tiempo su ausencia. 3 años después, un cáncer, agravado por su adicción al tabaco, se la llevó. Su último deseo fue cumplido. Hoy sus restos descansan a solo 5 metros de la tumba de su amado Ramón. La vecindad era una familia dentro y fuera del set. Horacio Gómez Bolaños, hermano de Chespirito, era el inolvidable Godínez. Su verdadero trabajo era detrás de cámaras, como guionista y productor, pero Roberto siempre le daba un espacio para brillar. Falleció de un infarto en 1999, justo antes de poder participar en el gran homenaje que se preparaba para su hermano. Y luego estaba Raúl Padilla, nuestro Jaimito, el cartero, proveniente de una familia de teatro. Actuó desde los 4 años, una infancia de disciplina que él mismo recordó sin alegría. Pero el cariño del público lo sanó. En 1994 un infarto se lo llevó, pero su legado es de bronce. En Tangamandapio, su pueblo natal ficticio, hoy se levanta una estatua en su honor para que Jaimito por fin no tenga que evitar la fatiga. Y finalmente, el hombre que lo empezó todo, Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, estudió arquitectura, pero su destino era construir mundos con palabras. Sabían que tenía 41 años cuando se puso el traje del Chapulín Colorado y 42 cuando se metió por primera vez al barril. Su vida es la prueba de que, como él decía, nunca es tarde para empezar. El 28 de noviembre de 2013 el genio nos dejó. Su funeral en el Estadio Azteca fue el de un jefe de Estado, el adiós de un pueblo a su más grande comediante. Dejó un vacío, sí, pero también una lección. Nos enseñó que la vecindad no es un lugar, es un sentimiento. Es un espacio en nuestra memoria donde don Ramón siempre deberá 14 meses de renta, donde el profesor Girafales seguirá llevando flores y donde el Chavo nos recordará que la venganza nunca es buena. No se han ido, solo se mudaron a la vecindad más grande, la de nuestro corazón, y mientras nos recordemos, esa puerta nunca se cerrará.